entonces vamos a mirarlo, ¿te parece bien? Hacemos por lo menos un Dale. esquema, dejamos planteado tal vez, no, podemos no hacer alguna de todas las partes finas de la matemática, pero sí dejamos planteados los esquemas, dejamos planteadas las ecuaciones madre, y que de ahí tal vez vos puedas derivar las ecuaciones que te estarían faltando, que sería como tal vez algunas de las partes más finitas. Entonces, estamos haciendo, para aquellos que recién entran, sería del cuestionario 1.1.5, la pregunta 7 que dice, responda a la siguiente pregunta teniendo en cuenta el siguiente escenario. Entonces, en general, lo que te conviene hacer, creo que era un problema de tres cargas interactuando de forma lineal entre ellas, entonces es un problema unidimensional, y entonces conviene siempre hacer algún tipo de esquema donde se muestren claramente dónde están ubicadas las cargas y cómo podrían ser las fuerzas electrostáticas entre esas cargas. Sí o sí, es lo que más te conviene. Digo, ya que vos dijiste ya que en este problema todavía no habíamos introducido el concepto de campo eléctrico, solamente deberíamos hacerlo utilizando fuerzas colombianas. Entonces, dice, un objeto con una cierta carga, ¿sí? Dice un objeto con una carga, entonces dice positiva, yo como para dejar, viste, anotado las primeras partes, ¿no? Entonces, la primera de las cargas es positiva, ¿sí? Y un objeto de una segunda carga que también es positiva, se mantienen en una posición de 2 metros entre sí. Acá no te están diciendo o no te están dando por lo menos una primera referencia entre sí, pero eso seguramente lo podés decidir vos, ¿viste? O sea, si querés, agarrás y decís, bueno, tengo un eje unidimensional, no me dicen cuál es la primera de las cargas, ¿sí? Porque dice un objeto con una cierta carga y otro objeto con otra carga se mantienen en una posición a una distancia de 2 metros entre sí. No te dice cuál es cuál, pero vos podrías agarrar y decir, bueno, en el punto 00 yo podría tener la carga que sería la carga 1 que vale 3 por 10 a la 7, ¿sí? A la menos 7. Fíjate que el menos lo tenés ahí, del 3 por 10 a la menos. ¿Sí? Acá es por cómo se vio en el HTML, me quedó así. Y entonces tenés el otro objeto que se encuentra a 2 metros, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es esta otra carga de 4 por 10 a la 7. ¿Sí? El por 10 a la 7 lo podemos obviar, digo, ¿no? Lo podríamos obviar nosotros. Entonces, dice, ¿dónde debe situarse un objeto con una carga negativa, ¿sí? De menos 2 por 10 a la menos 7, en una línea recta entre las cargas positivas para que la fuerza neta sobre el objeto cargado negativamente sea cero? Entonces, acá vos tenés claramente tres regiones del espacio, ¿sí? Esta sería, lo voy a poner con números romanos, como para que se den cuenta, para que lo puedas ver claramente. Entonces, uno podría tener esta primera región del espacio que podemos llamar 1. La región entre el medio de las dos cargas que podríamos llamar 2, y la región del espacio 3, ¿sí? Que podríamos llamarla hacia la derecha de la carga eléctrica 4, ¿sí? La que tiene 4 microcoulomb. La verdad son 40 microcoulomb, pero que vale Profe, 4,7. Sí, disculpe. Si está compartiendo, no se está viendo. ¿serio? A ver, Ah, por mí, a mí no me está apareciendo, así me que. olvidé que ahí que No, compartí. no está compartiendo. Les compartí el pizarrón en un link, pero ahora perdón, me olvidé de darles ahí el link ahí. Disculpen, yo sé que ahí. No, no hay problema. Entonces, esto era lo que te estaba hablando del diagrama, ¿no? Uno tiene la primera de las cargas, es en el origen de coordenadas, la segunda a 2 metros de distancia. Acá en esta parte de acá arriba, lo que yo le propuse son los ejes en metros, y acá en este caso, estas serían las cargas, ¿sí? Que nosotros teníamos. Y estas son las tres regiones del espacio que nosotros teníamos, que les comentaba, ¿no? La región 1 hacia la izquierda, ¿sí? Y después las otras dos regiones, ¿sí? La 2 en el medio entre las dos cargas y la 3 hacia a la derecha. Entonces, veamos qué es lo que pasa mentalmente con nuestros procesos cuando uno coloca una carga eléctrica, ¿sí? Negativa, y a ver si podemos encontrar o podemos tachar, ¿sí? O podemos decidir cuál de estas tres regiones del espacio es la que ya sería la correcta para plantear nuestras ecuaciones y nuestros esquemas, ¿sí? Entonces,
si yo planteo una fuerza, la carga la planteo acá. Esta sería la carga de -2 coulombs. ¿Hacia dónde apuntarían las fuerzas electrostáticas, Tomás? Y se atraen porque tienen distinta carga. Claro, la fuerza entre 1 y 3 y entre 2 y 3, ¿sí? Son fuerzas de atracción. Esta podría ser la dirección de la fuerza F13 y hacia allá podría ser también la fuerza F23, ¿sí? Eh, ¿Podrían ser cero esa sumatoria de fuerzas? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Dice... O sea, ¿podría la distancia hacia la izquierda o la región del espacio 1 ser donde se encuentre la fuerza cero, la fuerza colombiana? ¿Tomás? ¿O cualquiera otro? Y deberían ser iguales la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3 para que se... ¿Alguien que le quiere responder? En esa zona no pueden ser No, porque son perdón, son iguales y opuestas en módulo. ¿Cómo opuestas? ¿Las Eh, fuerzas son opuestas? Ahí, digamos, la fuerza que ejerce una carga sobre la otra, ¿no serían iguales entre sí? Vos dijiste opuestas primero. No, F23 es igual a F32. Sí, pero estamos buscando un lugar en donde, fíjense que lo dice, ¿a qué distancia? Acá dice, ¿no? Una línea de cargas positivas dice, ¿dónde debe situarse un objeto con una carga negativa entre la línea de estas dos cargas, ¿sí? Para que la carga eléctrica neta, la fuerza eléctrica neta sobre el objeto cargado sea cero. Ah, sí, ok. Pero ahí dice, yo lo que interpreté fue entre las cargas, como que, porque cuando haces la ecuación da dos resultados. Y en la consigna decía entre las cargas. Puede Pero ser sí, también, sí. pero podría dar cero si está situado. Pero yo digo, en esta región del espacio, que nosotros tenemos acá, 1, la fuerza total sobre la carga que tiene -2, que es negativa, ¿puede ser cero? Sí, No. ¿Cómo vas a decir eso? ¿por qué no? Las fuerzas son lineales y están en el mismo sentido. ¿Cómo sumando dos cosas que están en el mismo sentido te puede dar cero eso? ¿No hay cargas negativas y positivas? Estoy hablando solamente sobre las fuerzas sobre la carga negativa. Ah, ok. No, pero ¿se entiende ese concepto? Sí, Dice, sí, 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 la sí. No, fuerza no, la pregunta no sobre el entendía. objeto cargado negativamente. Vos Sí, sí. ahí, si yo hiciera sumatoria de fuerzas sobre lo que sería la carga Q3, en este caso, que es la negativa. Para que vos tener una sumatoria de fuerzas y que esto te dé cero, sí o sí tendrías que tener fuerzas que estén en sentidos opuestos. Si no, siempre sumar dos fuerzas que están sobre el mismo eje y que tienen la misma dirección, es imposible que dé cero eso. Si ustedes analizan esta región del espacio 1, también podrían analizar de igual forma, ¿sí?, la fuerza coulombiana sobre la región 3. Si vos haces la carga esta en la región 3, otra vez las fuerzas, como bien dijo Tomás, son de atracción y entonces la fuerza 1,3 te quedaría en este sentido y la fuerza 2,3 te quedarían fuerzas colineales y en el sentido hacia la izquierda, ambas dos fuerzas nunca te podría dar cero. Entonces hay una sola opción, ¿sí?, que sería básicamente que uno coloque la carga eléctrica en este sentido, ¿sí? Que bien lo dijo Eugenia, ¿no? Acá fíjense que hay una pequeña ayuda, dice en una línea entre las cargas positivas, o sea, la línea entre las cargas se extiende, ¿sí?, sobre las cargas, pero el entre se podría básicamente tomar como que la carga eléctrica de -2 podría estar básicamente entre ambas cargas positivas. Y que esté entre ambas cargas positivas es básicamente la única solución que uno tiene para que la fuerza sea cero. Donde ahí lo que uno puede plantear es que básicamente la fuerza, en este caso que sería 1,3, ¿sí?, y la fuerza básicamente 2,3 sean dos fuerzas
que estén opuestas en signo, pero que básicamente su módulo sea el mismo. ¿Se entiende eso, ese concepto? Sí. ¿Vas? Sí, sí, sí. No, creo que ahora viéndolo bien y viendo cómo lo explicás, creo que habré entendido mal yo la pregunta porque me fui por otro lado. Pero sí, 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 es totalmente entendible esto. Claro, y después lo único que te queda es parametrizar en algún lado la distancia. Vos podés llamar a este vector X, que es la distancia que vos vas a encontrar, ¿sí? A esa distancia, y esta otra distancia que vos tenés acá, como tenés los 2 metros, la podés escribir como 2 menos X, simplemente. Y lo que planteas es que los dos módulos de las fuerzas coulombianas, F1,3 y F2,3, sean exactamente iguales. 2, 3. Y de ahí podés básicamente ir simplificando un montón de cosas. La fuerza colombiana, como bien recuerda, yo estoy trabajando acá, como no le agrego vector arriba, estoy trabajando solamente con los módulos. Tenés la constante electrostática y acá tendrías la carga 1, acá tendrías la carga 1 y la carga 3. Acá en módulo deberías poner la carga 3 para que los signos negativos no te compliquen. La carga Q1 ya es una carga positiva, la carga 3 es negativa, entonces tenés que ponerle el valor absoluto de la carga 3 para que no se te complique, para que no te cambie el signo de esta desigualdad. Y acá tendrías básicamente un X al cuadrado, ¿sí? Y del otro lado de esta ecuación tendrías la constante electrostática, que la podés tachar, obviamente, y de este otro lado tendrías la carga Q sub 2, sí o sí, que es la carga positiva, y tendrías también Q sub 3. Fíjate que Q sub 3 también lo deberías poner para que te quede este término todo positivo en valor absoluto. Y fíjate que no depende de Q sub 3, ¿sí? O sea, te queda de los dos lados de la desigualdad, y esta distancia es este al cuadrado que vos tenés, que es 2 menos X todo al cuadrado. De acá te queda una ecuación cuadrática, y esta ecuación cuadrática vos la resolvés y te va a dar un punto de este lado, y si te da un punto negativo, te da de este otro lado, que ya por lógica de los signos de las cargas dijimos que la solución no podía estar ni en 1 ni en 3, y entonces solamente te tenés que quedar con la raíz. Si esto te da una raíz positiva y una negativa, te tenés que quedar con la positiva. Y si no, te puede dar, tal vez, si te da mayor que 2, es la otra de las situaciones. Si te da un X que sea mayor que 2, estás parado en esta situación. Si te da mayor que 2, la tenés que descartar porque en 3 habíamos dicho que no, esta situación de las fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido te hace imposible que esté de ese lado de la región, del espacio. ¿Se entendió ahí perfecto el problema? Sí, sí, perfecto. La Ahora, verdad que sí. Muchas gracias. no, de nada. Lo que te queda ahora es resolver esta igualdad nomás, simplemente. Sí, 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 sí. Que eso lo puede hacer, imagino, tranquilamente. Sí, sí, muchas gracias. Ahí está. Bueno, no había entendido bien cómo decía la pregunta, qué era lo que había que saber, así que gracias. Claro, eso es, a ver, eso es interpretación de texto. Tiene que ver poco con física, tal vez, con la resolución de qué es lo que está pasando y de lo que se pide, sino con interpretar y poder pasar de un texto a una situación problemática en un esquema. O sea, eso es otro tipo de habilidades un poco más blanda, pero que deberías practicarla si te cuesta o si tal vez fue solamente esta la de las únicas preguntas que te costó. Pero es una de las habilidades que hay que poder pasar de un texto a un esquema que te facilite la resolución, ¿no? Eso es importante. Sí, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguno más que tenga preguntas? ¿O que quiera hacer algún problema de las guías o de las preguntas de los cuestionarios que les quedaron? Sí, yo tengo una pregunta de un cuestionario. Dale, Agustina. ¿Te dio el número del cuestionario y la pregunta si es más fácil o...? Sí, obvio. Para eso está todo numerado. Sí. Profe, ¿Sí? perdón que interrumpa, no quiero poner sobre encima de mi compañera, pero yo tengo una pregunta sobre el mismo cuestionario. No sé si es más fácil. Dale, Agustina, ¿tu pregunta es para avanzando en los cuestionarios? Es uno atrás. Igual, o sea, es rápida porque es No, de está bien. comprensión, pero si no,
Dale, Si dale. quieres Vamos, leer el No, cuestionario, no hay problema. vamos para uno atrás, que sería el cuestionario el de la simulación, ¿correcto? No, pará, pues me perdí. El 1.1.7, no sé si es Es para más el adelante. principio de superposición y simetría. Sí, Bueno, vamos hacia ese. Después agarramos en tuyos el otro, entonces, Carolina. Voy a asumir que ese es tu nombre y que no es Carolinda. no, sí, se me pifió el dedo, profe. No, está bien, gracias, perdón. Oh, la autoestima estaba altísima. Eso es otra. Claro, ese es válida también. También es válido. Bueno, Agustina, ¿te sí, acordás la pregunta? sí, justo la pregunta 2. La pregunta 2, entonces dice, como para que lo agarremos el debate, dice, a continuación se muestran dos cargas que tienen la misma magnitud, pero tienen signos opuestos, ¿sí? En los puntos A y B. Está en la mediatriz una recta que une las cargas, o sea, los puntos A y B están exactamente en la mitad, como se muestra en la figura. Y entonces dice, considere la siguiente afirmación de Alicia. La fuerza, como las dos cargas tienen la misma magnitud, o sea, la misma intensidad, ¿sí? Dice, la fuerza neta experimentada por una carga de prueba en el punto A es 0. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con ella? Lo que yo entendí es como que la carga, la fuerza neta de una carga de prueba tendía a 0. Entonces, sé Ajá, que no es 0 en particular, capaz, por eso era mi duda, que supuse que como tiende a 0 y no es neutra, ajá. Esa fue una de las estar de preguntas que acuerdo. tuve vía Slack. Por eso, yo leí el grupo y como vi tu respuesta de que sé que no puede ser neutra, Claro, es que si es neutra, me ¿cuánto valdría la confundió, fuerza? ya lo había puesto eso. Si es neutra, ¿cuánto vale la fuerza? Claro, es 0. Es Pero 0. entonces, yo ya lo había hecho y justo lo leí en el grupo y como lo escribiste dije, bueno, le vuelvo a preguntar. Claro, Porque la idea de las cargas de prueba, visto sí, desde el punto de vista de análisis matemático, una carga de prueba que nosotros tenemos es una carga que tiende a 0 por derecha. Tiende a 0 por derecha para que sea fácilmente la conceptualización de la dirección de la fuerza eléctrica y la dirección del campo eléctrico. O sea, es una carga muy, muy, muy chiquitita, ¿sí? Que no disrupciona los campos eléctricos existentes que ya hay debido a las otras cargas. O sea, voy a avanzar hacia la siguiente unidad, que es la de campo eléctrico, pero asumo que ustedes lo deberían saber. Esto es un antipolo. Mira, lo podemos ver en algo, así de paso les muestro alguna herramienta que me gusta, que se llama Wolfram Alpha. Y entonces, a ver si le podemos poner Coulomb Law, ¿sí? Y entonces le podemos poner las dos fuerzas de la ley de Coulomb, ¿no? Que en general, cuando uno puede usar esta herramienta que nos sirve a nosotros como para ver ciertos diagramas de fuerzas. Creo que podríamos hacer esto. Supongamos que tenemos dos fuerzas, ¿sí? Que están separadas. Una vale 1, ¿sí? La otra vale -1 porque tenían la misma intensidad y están separadas 2 metros. Imagino yo que con esto debería ser las dos fuerzas. A ver si Coulomb un Coulomb menos un Coulomb y entonces 2 metros. A ver si así era lo que debería resolver. Correcto. Este es el campo, la visualización del campo eléctrico que nosotros tenemos cuando tenemos dos cargas de igual intensidad, pero de signo opuestos. Las líneas de campo que nosotros tenemos, que salen de las cargas eléctricas positivas, ¿sí? Van a parar hacia las cargas negativas, ¿sí? Básicamente acá no nos muestra cuál es la carga positiva. Sí, me dice acá, la primera, esta Q1 es la carga positiva, Q2 es la carga negativa, entonces nosotros lo tenemos simétrico opuesto, vamos a tacharle y vamos a ponerle a esta que sea Q1 y a esta le vamos a poner que sea Q2, así es igual que nuestro diagrama, y entonces las direcciones de los campos eléctricos serían esta, y en el centro exactamente nosotros tendríamos una línea más que sería esta línea recta que nos dan las direcciones, ¿sí? Del campo eléctrico. Exactamente, cuando vos depositas una carga de prueba tendiendo a 0, lo que te está diciendo es que la carga chiquitita que vos deposites en ese punto
no te disrupciona las líneas de campo que vos tenés de este dipolo ya existente, ¿sí? Entonces, esta carga que yo puse acá, que la puse como un puntito, ¿sí? Es tan chiquitita que no molesta al resto del campo eléctrico, ¿sí? Pero básicamente esta línea de campo eléctrico en verde que yo le puse acá, lo que generaría es una fuerza electrostática, ¿sí? Que ¿hacia dónde estaría la fuerza electrostática, Agustina? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. ¿Podría ser Sí, 0 o no? No, no. No, podría ser 0. Podría ser una fuerza electrostática chiquitita, pero sí o sí es hacia la derecha, ¿sí? Utilizando el concepto de que la fuerza electrostática que nosotros tenemos en cualquier punto es simplemente la carga eléctrica, en este caso es la carga, una carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico que haya en ese punto. De igual forma que nosotros lo utilizamos este mismo concepto, el concepto de campo, con las fuerzas peso, ¿sí? La fuerza peso es simplemente la masa por el campo de la intensidad gravitatoria. Durante toda la unidad 1, ¿sí? Sobre todo en la subunidad 2, ese paralelismo entre la fuerza gravitatoria y el campo gravitatorio está plasmado a lo largo de toda la unidad para poder realizarlo, ¿no? Para poder que ustedes entendiendo las fuerzas electrostáticas, entendiendo la fuerza gravitatoria, pueden hacer ese paralelismo con la fuerza electrostática. Perfecto, profe. Ahora sí, ahora entendí. Gracias. ¿Sí? Genial, buenísimo. Entonces, ahora sí, Carolina, vamos con la pregunta. Igual. Uy, Hubo ahí un eco de se me varias. hizo un eco. Sí. Perdón, profe. No, igual, o sea, yo tenía otra pregunta, pero igual a este cuestionario todavía no llegué y no llegué a entender bien igual el concepto que le estaba explicando mi compañera. No sé si es porque todavía no leí el contenido o qué puede ser, Eh, pero lo que le respondí recién a Tomás o lo que le respondí recién a Agustina. Agustina, Ok. El concepto de campo eléctrico todavía no llegaste a verlo. más o menos. Claro, es la segunda subunidad en general, pero con las fuerzas coulombianas podrías entenderlo exactamente igual esto. Vos tendrías, si pones una carga de prueba positiva, la carga Q1 y la carga esa de prueba positiva pero chiquitita se repelen. Y entonces te daría eso como emergente una fuerza coulombiana hacia la derecha. Y después la carga de prueba en A y la carga Q negativa que está hacia la derecha, al ser cargas de signos opuestos, de polaridades opuestas, se atraen. Entonces te quedaría una fuerza hacia la derecha. O sea, haciendo esos esquemas de fuerzas que hicimos nosotros recién, es obvio que la respuesta, o sea, está hecho para eso, para que ustedes agarren esto y en un papelito hagan un esquemita de las fuerzas y puedan determinar si esto es verdadero o es falso. Está bien, profe. Yo tenía una pregunta del anterior cuestionario. ¿El 1.1.5 o el 1.1.3? Al que le estaba contestando una pregunta a Tomás. Son las primeras preguntas, que no entiendo a qué se refiere con la relación entre esas. Ok. Acá tenés una tabla, ¿sí? Entonces, en esta tabla sería una tabla de datos experimentales, ponele, por decirlo de alguna forma. Y entonces hagamos el análisis de esta primera pregunta y una vez que entendamos los datos, después vos haces todas las demás porque es con respecto a Claro, sí. Entonces, lo que te propone esta tabla es que logres entender las relaciones que vos tenés de la ley de Coulomb entre las magnitudes de las cargas. Lo que te está diciendo básicamente esta primera tabla es te está dando acá el valor de la carga Q1 que vale 1, una unidad. Pensalo así como un Coulomb o lo que vos quieras. Y esta otra es lo que vale la carga Q2. Después tenés acá el valor de la distancia en unidades. En general, las cargas van en coulombs, las distancias van en metros. Y de acá lo que vos tendrías es lo que vos obtenés como resultado, que es la fuerza. Estos serían datos de lo que se llama un péndulo de torsión de Coulomb, ¿sí? O balanza de torsión. A mí me gusta la palabra péndulo, que es este péndulo que vos tenés acá, en donde Coulomb cargaba una barra y con la torsión de este pequeño hilo que vos tenés, viste, que sostiene esta barra,
con esa torsión, él logró encontrar la fuerza coulombiana y entender de qué magnitudes dependía esa fuerza coulombiana del péndulo de torsión. Entonces la idea de este experimento, se podría pegar la imagen a ese cuestionario, ¿no? Para entender cuáles son las magnitudes. A vos te dieron los datos experimentales y entonces te están haciendo una pregunta que es la siguiente. Si tu objetivo es verificar la relación que vos tenés entre la fuerza y la distancia de la ley de Coulomb, ¿sí? Que fue introducida en el apartado anterior, o sea, en el capítulo del libro o del video, ¿qué parámetros necesitamos para mantener fijos para hacer esto? Entonces, si vos mirás la ley de Coulomb, ¿sí? Vos tenés que la fuerza era directamente proporcional al producto de las cargas, ¿sí? Al producto Q1 y Q2 dividido la distancia al cuadrado, ¿correcto? Sí. Entonces, si tu objetivo es verificar la relación que hay entre la fuerza y la distancia, vos lo que querés encontrar es un gráfico en donde acá tengas la fuerza y acá tengas la distancia directamente dentro de tu sistema. Y entonces vos querrías hacer que una función sea f de d, función de la distancia, y entonces para que eso te ocurra, ¿sí? Todo este parámetro que vos tenés acá arriba tendría que ser constante. Claro, tiene que ser constante para que vos tengas una constante dividido de la distancia al cuadrado. Entonces, Ahí está. de todas estas opciones que nosotros tenemos en ese cuestionario, te dice qué parámetro o parámetros necesita mantener fijo para hacer esto. Entonces te dice la primera carga, la segunda, el producto de la fuerza y la distancia al cuadrado, el producto de la primera y la segunda carga, la distancia a la fuerza, esta sería la respuesta correcta. Y así como nosotros relacionamos e hicimos esta deducción, habría que hacer el resto de las deducciones, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando. Pero imagino que a partir de esto vos lo puedes extrapolar directamente. Sí. Y otra cosa que yo le iba a preguntar, lo que le iba a comentar era lo siguiente, que nada, a mí lo que me pasa personalmente es que me está costando, me costó ayer y hoy llegar al día con los cuestionarios, sabiendo que para mañana también, para antes de la clase, tendría que tener todos resueltos. Correcto. Entonces, nada, eso era lo que usted había dicho, como que tenemos que tener todos resueltos, o sea, hasta el día de la clase, como para tener la posibilidad de promocionar. Correcto. Entonces, lo que yo le iba a preguntar era si se puede extender, o sea, por lo menos hasta el fin de semana, o sea, incluyendo el fin de semana, como para tener el fin de semana para poder ponerme al día o sea, con el tema de qué trabajo, no llegar tan matada. Sí. Eso yo es algo que lo tengo contemplado, o sea, que queda tranquila. O sea, mañana igual hace el esfuerzo de resolver cosas, de venir mejor preparada a la clase de electrostática, pero yo siempre voy extendiendo algunas unidades que sé que son largas, sobre todo la de electrostática es la unidad más larga de la asignatura. Sí, lo que hablábamos justo era eso, que quedó, la que viene después, quedó más larga en realidad, porque engancha el fin de semana y son 5 días. Tenés el tiempo del fin de semana. Hubiese sido ideal que hubiese sido al revés, que la electrostática nos haya quedado con 5 días. De hecho, estuvimos ya chusmeando la cantidad de cuestionarios de la unidad siguiente y hasta son un poquito menos. Lo correcto. Bueno, son menos temas en general en capacitores, así que electrostática y encima mañana, como tenemos la clase presencial, también es verdad que nos saca un montón de tiempo. Salimos del trabajo, vamos a la facu, volvemos. Claro, ese es el tema. Yo ya este curso lo doy hace 10 años, así que quédense tranquilos. Yo ya conozco todas las cosas, las manipulaciones que se le pueden hacer, las limitaciones, así que yo mañana agarro bien cómo llegaron todos, les digo, miren, pero sepan que si no están llegando el fin de semana hay que compensarlo, sí o sí, porque... Sí, eso sí, obvio. Ni hablar. Y en el caso que sucede... No, justito Ariana te colgaste. cortó. Sí, eso sí. Pero nada, la cuestión es que, o sea, igual se va a poder promocionar. Con los en ese caso ya se... Justito Ariana te congelaste toda, así que no. Sí. Igual, perdón, una consulta. Se va a poder promocionar siempre y cuando el promedio dé lo suficiente. El tema era ese. Había algunos que, por ejemplo, yo estaba intentando llegar a hacer 7 por día para llegar,
Y ya Ajá. el quinto y eso, bueno, estaba medio cansada y capaz Claro. me sacaba la mitad de, Vos o sea, estás sí, pudiendo, la mitad vos mal. podés, algo que podés hacer, viste, cuando uno está medio quemado, yo también aprendo, viste, online, entonces, si los estás haciendo todos juntos, capaz separar, si disponés del tiempo, ¿no? Separar tus sesiones de estudio en dos, cosa de que puedas descansar o cambiar de actividad más que nada, viste, cuando uno siente agotamiento es porque está haciendo la misma tipo de actividad muchas veces, viste, a mí me pasa cuando practico mi instrumento también, cuando practiqué 8 veces la misma canción ya mi cerebro se agota mentalmente. Claro. O cuando estoy trabado con algo de lo que esté haciendo, ¿viste? Entonces, capaz hacer una sesión de estudio a la mañana, descansar un rato, trabajar, hacer otro tipo de actividades y hacer otra sesión después de la tarde. Eso te puede ayudar tal vez a no sentir agotamiento, Carla. No, seguro, sí, le encuentro la forma. En realidad, como el trabajo lo tengo a la mañana, intento levantarme un rato antes, después cortar, o Claro. sea, es encontrarle el ritmo. El tema es que, bueno, fue arrancar de golpe y a Sí, las sí. chapas para Estoy llegar, viendo. entonces estoy Bueno, encontrando ahora sabés que vas a tener un poquitito más de tiempo el fin de semana, entonces con eso le Claro, puedes claro. agregar un día a electroestática, un día más a capacitadores. Listo, genial. También más que nada para poder llegar a hacer los ejercicios de la guía, porque en realidad estoy a full con los cuestionarios y los videos y la guía no la toqué todavía. Y creo Claro. que hay que hacer ejercicios también de ahí, así que Sí, va a venir bien eso. mañana seguramente puedes ir a campus y entonces puedes practicar ahí un rato como para seguir practicando ejercitación, que ahí es donde uno más puede sacarme provecho, sí o sí. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada, Carla. Profe, yo Profe, tengo una perdón, pregunta. Ay, no, había pregunta, dicho que... Ah, pronto. Pronto. bueno, es rápida, es justo de todo lo mismo. Hipotéticamente, o sea, poner que te sacas 8 y 8, más de 8 en los parciales, Ajá. y en los cuestionarios tu promedio general ronda 7. O sea, no llega al 8 o el Mira, 85%. es muy poco probable que esa situación, después de haberlo dado muchísimos años, es muy poco probable. Yo no lo he visto nunca que alguien promocione la asignatura y que los parcialitos le haya ido mal. Yo no lo vi. Eso era mi duda. ¿Vos, los parcialitos que cuentan para el 85% son todos los cuestionarios Todos o los son los que cuestionarios. dicen, ok, bárbaro? No, capaz eran solo los que dicen, viste, los exámenes a fin Examen de... final No, pesan más, entiendo. claro. Durante mucho ok. tiempo, en general, es el examen final lo que pesaba proporcional, ¿viste? Sí, creo que yo leí algo como 50% entre Ajá, los cuestionarios normales y un 50% es solamente de los exámenes finales. exactamente. Perfecto. Gracias, profe. O sea que en realidad los que te pueden hacer mover la vara, entiendo, El examen son final hay que los estar bien materias que concentrado. no Ahí promocionan. sepárense un buen bloque horario, estén descansados y se sientan y preparan contra el examen Claro. final. Sí, yo te iba a preguntar si esos también se extiende también un poco Sí, la sí, sí, fecha, extiendo la porque unidad, extiendo son toda 2 la horas unidad pesadas. completa, Franco. Buenísimo. Así que seguramente haga lo de extender la unidad 1 para que cierre en conjunto con la unidad 2, cosa de que les quede un bloque Ah, genial. electrostática y capacitores hasta sería viernes, lunes, martes, hasta el martes sería el cierre completo ahí. Pero ustedes sigan, intenten de trabajar y avanzar lo más posible, que eso les va a venir bien. O sea, en ese sentido, en ese caso, martes 7 sería el final de unidad 1 y 2. Correcto. Perfecto. ¿Alguno que tenga alguna duda que no sea burocrática o de extensión de fechas o de algo, sino de trabajos que tenemos que estar haciendo, cuestionarios y o problemas de las guías? Yo había tenido problemas con ese de la órbita, con el de coso de hidrógeno, Ajá. me mató, pero bueno, lo estuvimos un poco conversando y lo entendí y me dio como la respuesta. Pero ese creo que era el cuestionario El 119. 1119, claro. Sí, que la primera pregunta fue bien, pero después las otras dos que era sobre el hidrógeno, no me acordaba cómo era lo de las órbitas. Y Consulté en la página que decía para Hiperfísics. revisar, pero no entendí nada tampoco, así que Ajá. en ese fue el que peor me fue, pero después Sí, lo pude hacer. exactamente. En general es como para que uno había hecho ya un movimiento lineal, si mal no recuerdo el cuestionario o en algún problema,
y la idea era hacer un movimiento rotativo, ¿no? En ese caso. Entonces, en general en los movimientos rotativos, ¿sí? Tienen acá en Hyperphysics, si mal no recuerdo, estaba acá el modelo del hidrógeno, y entonces uno podía, de diversas formas uno podía entender de qué era lo que iba, cómo iba funcionando el modelo atómico del hidrógeno. Entonces, básicamente lo que uno debería plantear en este problema, si mal no recuerdo, te pedía dos cosas. La velocidad era una de ellas, y el otro era el periodo o la frecuencia de giro. La frecuencia. La frecuencia de giro. Entonces, claro, si no sacabas la velocidad en el punto anterior, tampoco podías sacar la frecuencia. sí se puede. O sea, lo que sí te tenías que estar atento era cómo relacionar esto a un movimiento rotativo. Si vos no relacionabas esto a un movimiento rotativo, era muy difícil Claro. que pudieras hacerlo. A ver, el Miro que no me está queriendo ahora. A ver, 1, 2, 3. Yo ya pegué esto. A ver, copiar. ¿Qué será que le agarró a esto? Voy a cerrarlo y voy a actualizarlo. A ver si me pega ahora la imagen. Un segundito. Ahora sí. Entonces, estaba en alguno de los electrones, si mal no recuerdo, ¿te daba el orbital? Sí, ¿no? ¿Alguno de los dos problemas era más complicado que Te el daba otro? el primer radio. Claro, te decía, utilizando los datos de este... Claro. En verdad ni siquiera te Tenías daba que los datos, calcular. había que buscarlos los datos, ¿no? Sí. Pero bueno, son datos todos estándares, ese tipo de datos que uno tiene, sí o sí. O sea, la masa del electrón no cambia, Sí, ese sí. son datos que Ese, la carga, bueno. la carga, todo ese tipo de cosas no andan. Mi principal error fue que en el primero, para sacar la velocidad, no Ajá. calculé primero el segundo radio. Lo hice Claro, con el te daba el radio primer que me radio daban y de dato. por eso te mandaba acá, al blog de Claro. Hyperphysics, para que sepas que el radio variaba con la distancia n al cuadrado directamente, ¿no? Sí. Entonces te quedaba un 4 por el radio inicial, ¿sí? Tal Y esto cual. se resolvió utilizando las fuerzas coulombianas, ¿no? La fuerza básicamente electroestática que uno tenía ahí de ese... Uy, ¿dónde está mi mouse? Hoy, esperen, ahí está. La fuerza electrostática, ¿sí? En este caso la fuerza electrostática era la constante K por la carga que uno tiene o del protón o del electrón elevado al cuadrado, porque son la misma y depende, es positiva, la fuerza es una fuerza atractiva, pero solamente queremos el módulo, y acá deberíamos tener, en este caso, el radio A del segundo orbital que nosotros tenemos. Con eso uno tenía la fuerza... Estos son todos datos que uno tenía que sacaba solamente de la carga de los electrones, K, que es un valor constante, y el radio del segundo orbital. Y esto era, si ustedes recuerdan sus movimientos circulares de física, ¿cómo es esto? 1. Era básicamente la velocidad al cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido también el radio de giro, que en este caso sería... este es al cuadrado, ¿no? Es el segundo, este tiene elevado al cuadrado ahí. Dividir el radio 2, sí o sí. Voy a hacer mejor las A's estas porque si no me voy a quedar por dentro. Pero así se resolvía esa primera velocidad. Y después, esto es A del segundo orbital y esto era elevado al cuadrado. Y ahora sí. Esto es el módulo de la velocidad al cuadrado dividido A del segundo orbital. Este se te tachaba con este, y de ahí despejabas esta, que era la velocidad. Y entonces introduzca el valor para la velocidad del electrón. Y después para la frecuencia lo podías hacer de diversas formas. Si vos sabías que era un movimiento circular, ¿sí? Podías calcular, si querés, la velocidad angular, ¿sí? Recordá que la velocidad angular es la velocidad lineal dividido el radio, ¿sí? Y la velocidad angular, ¿sí? Siempre era 2 por pi por la frecuencia. Claro, por eso decía que al no haber podido calcular la velocidad en el punto anterior, Claro. pues ya no podía hacer el otro. Necesitaba la velocidad. Una pregunta. Sí. En la primera ecuación que escribiste, ¿no faltaría la masa?
fuerza es igual a, esta es la fuerza, uy, perdón, sí, tenés razón, hice cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa, pero sí hice alguna cosa que no debería haber hecho. Seleccionar esto, un segundito, fuerza, y entonces la otra parte de, ahí está. No, igualé la fuerza a esto, pero esto es, como bien vos dijiste, fuerza es igual a masa del electrón por la aceleración, ¿sí? Que sería la aceleración centrípeta. No le voy a poner, le voy a poner AC para que, uy, ¿cómo está mi mouse hoy acá? La aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta, esta es la igualdad que uno tiene, en verdad. La aceleración centrípeta, ¿sí? Es lo que en verdad es igual a esto. O sea, esta es la ecuación que uno tiene de la aceleración centrípeta. Sí, sí, gracias, que me hiciste acordar a eso. Esta es la del movimiento circular, ¿cómo es esto? La del movimiento, la del MCU. Circular uniforme. Ahí te mando el link del pizarrón si querés. Share. Dale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una consulta, es un poco más conceptual. Ujú. Con el tema de la ecuación de la fuerza, yo sé que fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, digamos. Si quiero sacar, por ejemplo, la fuerza en 1 debido a 2, ¿la carga es de 1 y el campo eléctrico es de 2? ¿O porque me mareo eso? Claro, ahí siempre te conviene ser muy ordenado con los subíndices. Lo que preguntan, ¿vos tenés un hermano, Sofía? ¿Puede ser que también que también estudia en la universidad? Sí, sí, saco esa broma también con vos todo. Sí, espera, ¿cómo es el nombre de pila de él? Paciolo. Ajá, y yo lo debo tener. Ay, me lo cruzo seguido. Bueno, mandale un saludo entonces después. Sí, me acuerdo de él. Bueno, entonces lo que vos tenés es una configuración de cargas, ¿no? Entonces lo que vos querés saber es cómo son, para encontrar el campo eléctrico, ¿sí? Debido a una carga en algún otro punto. Eso es lo que vos querés hacer, ¿correcto? Claro, sí, sí, o sea, me mareo cuando es que o sea, tipo, Q por E, tipo, si el Q es de 1 y el E es de 2, y así. Claro, entonces yo en general utilizo dos subíndices, ¿sí? Entonces, en general, cuando yo utilizo estos dos subíndices, el primero, ¿sí? Mi primero de estos dos subíndices, lo que me está delimitando, en este caso, esto vamos a agrandarlo, a ver si lo podemos agrandar del texto. A ver si 24 se ve bien, no. 48, ahí está. Entonces, uno en este caso, uno es el punto generador. Vamos a agrandar esto así. No. Horrendo. Qué procesador de texto horrendo que tiene esto. Vamos a ponerle así entonces. Uno sería en este caso el generador del campo eléctrico. Y dos, o le podés poner generador, o le podés llamar punto fuente, algunos le llaman, algunos libros, si los vas leyendo. ¿Sí? Y en general, al punto 2 se le llama punto campo, ¿sí? O receptor del campo eléctrico, de la interacción. Entonces, en este caso, si vos tuvieras que calcular el campo E1,2, lo que te está diciendo a vos es el campo que genera 1 en el punto de la carga eléctrica 2. ¿Se entiende? Con los subíndices. Sí, sí, eso lo entiendo. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, la fuerza 1, 2, sería tipo Q2 por el campo eléctrico de 1. Correcto, si vos quisieras sacar la fuerza 1, 2, vos lo que tendrías que multiplicar acá es la carga, como bien vos dijiste, 2 multiplicado por el campo eléctrico de 1 que lo realiza en el punto 2 directamente, que lo estamos buscando. Dale, genial, gracias. De nada. En eso te conviene ser siempre muy, muy ordenada de dónde están los subíndices y cómo vas vos nombrando las cargas,
porque además de ser, acá es un problema entre dos cargas y entonces es algo lineal, pero cuando tenés multiplicidad de cargas, después encima hay que descomponer esas fuerzas y entonces eso te puede hacer que te desordenes. Fíjate de leerte la estrategia de resolución de problemas, la del campo eléctrico, creo que es el apartado 1.6, que tenés ahí una estrategia para resolver problemas que te puede ayudar como para que leas y que te ordene el pensamiento de cómo ordenar estos cálculos, sí o sí. Ah, dale, ahí lo leo entonces, gracias. ¿Alguno más que tenga preguntas? Yo Julián. tengo... pregunta vos. No, bueno. perdón, pregunta. o sea, yo tenía una duda más burocrática, digamos. Creo que tuve un problema con un cuestionario. ¿Qué pasó, Genaro? Si bien me equivoqué en varias respuestas, digamos, también tuve varias correctas y así todo me marca que tengo nota 0, a pesar de tener algunas correctas. ¿Te acordás el cuestionario? Sí, creo que es el 1.3.4, flujo eléctrico 2. 1.3.4, flujo eléctrico 2. 4 Sí. intentos. Ruiz Díaz, Juan, acá tenés esto. Sí. Acá me marca que... ¿Cómo? Acá me marca que tenés todas mal. Directamente. Que elegiste todas respuestas y que todas las respuestas estaban mal. Directamente. Pero algunas me marca con tilde. No sé. Mirá, esta sí. 1, 2. Mirá qué raro esto. 3. ¿A alguien más le pasó esto? No, otra gente le ha quedado como positivo esto. ¿Qué cuestionario es? El 1. Por alguna razón, pero te lo marcó mal a vos, por alguna razón, ¿eh? Pero no te asignó los valores numéricos del cuestionario. Por alguna razón, no lo terminaste de enviar, me parece, el cuestionario. ¿Puede ser? No, o sea, yo lo terminé, digamos, con tiempo. Sí, pero me parece que no lo terminaste de enviar, que por eso no se te debe haber cargado las calificaciones. Ah, que no confirmé las... Sí, ahora después lo miramos entonces. Es algo burocrático nomás, no pasa nada. Ok, gracias. Había otro, Weiner creo que era que tenías una pregunta. Yo, sí. 2 preguntas, una burocrática y otra teórica. La primera burocrática es si el tiempo que hay que esperar entre cuestionarios, o sea, una vez que lo haces y lo querés reintentar, si puede ser menos. No, porque está hecho así para que te tomes el tiempo de repasar y que no lo hagas con ansiedad así. No, yo sé, pero, o sea, 12 horas es como que tengo que terminar todos hoy para poder hacerlos mañana para llegar a la casa. Ya hablamos que se extendía la unidad 1. O sea, ya se evadió eso. Bueno, sí, pero no, independientemente. Pero bueno. Está y hecho la otra así. pregunta. Mirá que lo hemos hecho a lo largo de la historia, lo probé con 24 horas, lo probé con 2, lo probé con 6, lo probé con 12, y con 12 es donde tengo los mejores resultados. Ok, bueno. Y la otra pregunta es que, o sea, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre campo eléctrico y potencial eléctrico? O sea, Bueno, así como conceptualmente. claro, el campo eléctrico uno lo relaciona sí o sí a una magnitud, ¿sí? Que en general el campo eléctrico ¿sí? Podríamos relacionar a dos objetos, ¿no? El campo eléctrico uno lo asocia sí o sí a lo que sería la fuerza eléctrica en un punto, ¿sí? La hipotética fuerza eléctrica que uno tiene en algún punto, y también uno lo puede relacionar a lo que sería la carga, los objetos que están excitando a ese campo eléctrico, que son los generadores de ese campo eléctrico.
paralelismos de estos dos, vos podría ser, tu campo eléctrico es un paralelo al campo gravitatorio, en donde si yo deposito un objeto, ¿sí?, en el campo gravitatorio, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Una fuerza, ¿sí?, que es directamente proporcional al campo gravitatorio y directamente proporcional a la masa que yo tenga de ese objeto. Pero también el campo gravitatorio, ¿sí?, está relacionado al generador de ese campo gravitatorio, que es la masa terrestre, ¿sí? En general es el objeto más influyente dentro del campo gravitatorio. Otras masas también son influyentes, no sé, yo estoy acá sentado en mi escritorio y bueno, mi escritorio también me está generando una fuerza gravitatoria de atracción, pero comparado contra la masa terrestre es prácticamente despreciable esa fuerza. Entonces, eso es el campo eléctrico. Y después, el potencial electrostático, nosotros lo relacionamos con, de ahí su nombre, la potencialidad de poder obtener energía electrostática o poder realizar algún tipo de trabajo dentro de ese campo, y también nosotros lo podemos relacionar hacia los generadores de ese campo o de ese potencial electrostático. Entonces, cuando vos depositas una masa, ¿sí?, por ejemplo, en esta altura, esta masa tiene una potencialidad a esta altura, que la potencialidad es la potencialidad de poder transformar la energía gravitatoria que yo tengo a esta altura, poderla transformar en algún tipo de trabajo. Si yo lo suelto a esto, el objeto se cae, y si yo pudiera intercalar algún tipo de máquina gravitatoria en el medio, un molino o lo que sea, cuando la masa se mueve, el molino me transforma esa energía gravitatoria en algún tipo de trabajo, energía eléctrica que yo tenga. Y por ende también el potencial, ¿sí?, depende básicamente del campo gravitatorio, ¿sí? En el caso de la energía electrostática depende del campo eléctrico, pero también depende de los generadores, de quién es el que está generando básicamente ese campo que vos tenés ahí. Una magnitud, ¿sí?, es la magnitud fuerza, que es una magnitud vectorial, ¿sí?, como la fuerza peso, que es una magnitud y es una magnitud vectorial, y después el potencial gravitatorio es una magnitud escalar. De igual forma que vos tenés la energía potencial gravitatoria, que sería exactamente la energía potencial electrostática, ¿sí?, son formas de medirte esa potencialidad que vos tenés. O sea que vendría a ser, entre comillas, en la práctica lo mismo, por más que el significado teórico es distinto, son como una es la unidad y la de la fuerza. medida, la otra. No, o sea, no digo teóricamente, sino en la cuestión de las prácticas, como para resolver ejercicios. O sea, porque el campo eléctrico es un vector, como dijiste, y el potencial eléctrico es una unidad escalar del vector campo eléctrico. O sea, es como No, es una unidad escalar que te representa la energía, ¿sí?, que vos podés obtener de ese punto del espacio, ¿sí?, hasta que vos te muevas adentro de ese campo. Mientras que la fuerza es una fuerza directamente, te indica la fuerza que está sufriendo una partícula inmersa dentro de ese campo. Son dos conceptos completamente diferentes. Es como que no sé. Bueno, que por ejemplo te da un ejercicio, te dice, no sé, calcular el campo eléctrico en este punto. Ajá. Y si te dicen calcular el potencial eléctrico en este punto, no es como muy parecido, ¿no es lo mismo? Son ecuaciones que son similares, pero que no son exactamente lo mismo. Claro, o sea, ¿y cuál es la diferencia entre las ecuaciones? Bueno, eso miralo, o sea, si vos depende de la simetría y de cómo está distribuida tu carga. No es lo mismo cuando vos tenés una barra cargada, cuando tenés un hilo infinito cargado, cuando tenés una esfera cargada, cuando tenés solamente una carga puntual. Son dos cosas, si vos tenés un aro, un anillo, un disco, son todo un plano infinito, son todas distribuciones de carga que su potencial y su campo eléctrico difieren radicalmente. En el caso más sencillo de todos, el campo eléctrico de una carga puntual, vos lo podés calcular como la constante electrostática por la carga que vos tengas, dividido todo eso en la distancia al cuadrado, ¿sí? Y eso está en la dirección radial, sí o sí. O sea que si vos tenés la carga, todos los campos, todas las líneas de campo eléctrico
te quedan hacia afuera directamente. ¿Sí? Y mira, porque tengo que abrir otro explorador. Inter, a ver si lo tengo acá. La última vez que se abrió esto fue en la prehistoria. Electric Charges and Fields. Entonces, vamos a leer esto. Entonces, eso sería el vector campo eléctrico en cada uno de los puntos, ¿no? Que sería esas direcciones. Y después, si vos quisieras calcular el potencial en algún punto, la única diferencia es que es la constante, la carga, y lo tenés dividido sobre el radio, y no tenés ningún versor acá. Esto está vacío directamente. ¿Sí? Entonces, si vos lo podés utilizar en este simulador, podés ver cuál es la diferencia entre esos dos conceptos directamente, que creo que hay, pero una actividad utilizándola esta, si mal no recuerdo. El segundo vez que esto utiliza, a ver si FET charges. ¿Por qué no usamos más esto? A ver si tengo otro. Firefox. Este. Entonces, electric charges and fields. Entonces, tenés en este simulador, ¿sí?, la forma de poder hacer estas pruebas directamente de cómo están o de cómo funcionan. A ver si me lo acerta acá. Ahí está, play. Entonces, si vos tuvieras una carga solamente positiva, estas líneas que vos tenés ahí estarían representando tus valores de campo eléctrico, si vos tenés una grilla. A medida que vos te alejás de la generación de quien te está generando el campo eléctrico, la fuerza es menor directamente. Si vos quisieras ver el potencial eléctrico es el color de esta, como de esta curva, por decirlo así, más en rojo, y lo que va haciendo es simplemente tener un valor, el potencial electrostático, ¿sí?, como si fuesen las curvas equipotenciales de una montaña, que vos medís la altura, y con medir la altura lo que vos tenés es básicamente una medición indirecta de lo que sería la energía potencial electrostática. Si vos vieras esas curvas de nivel, ¿sí? Entonces, ese mismo tipo de concepto que uno tiene en la altura, en estas curvas de nivel, ¿sí?, vos lo tenés acá hecho con estas curvas, que tendrías estas curvas de nivel, pero básicamente son curvas de nivel de potencial electrostático. Vos podés ir dibujándolas, las curvas de nivel, ¿sí? Esa es la primera curva de nivel de, ¿cómo es esto?, de 90 volt era la primera, acá tengo una curva de 150 volt, esta de 45, de 18 volt, y esta curva de nivel tiene 8 volts directamente. Serían esas alturas que vos ves, básicamente, en estas curvas equipotenciales, es esa representación del voltaje que vos estás viendo en esta versión de 2 dimensiones. No sé si Claro. por ahí. Sí, y ahora me surge otra duda. Entonces, o sea, cuanto más lejos estás de la carga, es menor el potencial, ¿o no? Correcto, es menor el potencial. Pero... Como te alejás del pico de la montaña, también la altura es menor, y es menor la energía que podrías obtener si tuvieses un río. No es lo mismo cuando vos dejás el agua a los 40 metros que si dejás el salto de agua desde los 10 metros solamente. Sí, pero también me acuerdo que en uno de los videos no me acuerdo ya, el profesor César Izquierdo dice, sí, él, que hace como una analogía a la fuerza gravitatoria, que cuanto más lejos, o sea, cuanto mayor es la altura,
mayor es la fuerza potencial gravitatoria, Ajá. y hace como que entonces cuanto más lejos estaba la carga, también era mayor el potencial eléctrico. ¿Puede ser? Sí, pero en el caso de las cargas positivas, la gravedad no funciona tan sencillo, sino que tendría que ser una carga negativa, porque ¿hacia dónde apunta la fuerza en este caso? Se aleja. Se aleja. Y si en vez de ser una carga, yo tuviese una masa, la masa terrestre, hacia dónde iría la fuerza? Al centro, se hace Hacia el cerca. centro. Entonces, ve que el paralelismo sería más correcto hecho con una carga eléctrica negativa, en donde ahí sí la fuerza hacia dónde es acá en la carga negativa. Para adentro. Para adentro, ¿correcto? Entonces, fíjate el potencial. ¿Hacia dónde está el potencial más grande? ¿Hacia adentro? Alejándose. Alejándose porque tiende a cero. ¿Se entiende? Sí. Sería como una Sí. depresión de energía, básicamente esto. Como si vos tuvieses más que una montaña, un agujero directamente. Eso sería lo ideal. Ok. Ok, bueno, gracias. ¿Dónde tenés más energía? ¿A nivel del piso o más metido adentro del agujero? No, a nivel del piso. A nivel del piso. Eso es lo que te estaba queriendo hacer el paralelismo seguramente, César. Ok. Bueno, gracias. De nada, pero jugate con este Electric Charges and Fields. Seguramente en la subunidad 2 seguramente hay algún cuestionario con ese simulador, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí, había uno. Sí. Ahí se ve que el potencial aumenta a medida que te acercas a la carga y el campo también. Claro, exactamente, porque dependen de la distancia al cuadrado, obviamente. Ok. Por eso decís que las fórmulas son parecidas, digamos. Claro, exactamente. Profe, yo tengo una duda con eso. Dale, Juan. Que vi que respondió una pregunta en el grupo y de energía potencial. Claro. No me quedó muy en claro por qué, mirando la fórmula... De energía potencial. Yo miro Sí. A ver, dale. Es el 2, campo eléctrico y potencial eléctrico 2. Ajá. Aulas virtuales. El 6. 1.2.6, ¿correcto? ¿Esta lección? No. No, el 1.2.12. 1.2.12, este. Campo eléctrico, Sí. potencial eléctrico. ¿En qué parte? El 6. La pregunta 6, correcto. Entonces dice lo siguiente. Era una situación problemática en donde tenías acá. ¿En qué punto A o B una partícula positiva tendrá más energía? ¿En qué punto tenés más energía en ese caso? Yo puse la A, pero está mal. No, pensalo. Si vos miralo de costado, incliná tu cabeza así, como si fueses Sí. No, entiendo la analogía con el campo gravitacional. El tema es que cuando miro la fórmula, no, como está dividido sobre la distancia, mientras si lo pienso como que estaría más cerca, tendría que... Para vos tener esa configuración de campo eléctrico, la carga generadora de ese campo eléctrico, ¿qué signo tiene que tener? Negativo. Negativo. Agarrás y entonces haces K por Q dividido una distancia más grande y K por Q dividido una distancia más chica. ¿Cuál de los dos números es más grande? Te está hablando absolutamente. No te está hablando del módulo. El potencial de B te va a dar -1 y el potencial de A te va a dar -10. Pero de esos dos números, -1 y -10, ¿cuál es más grande? Listo, ya entendí. ¿Entendés Me quedó claro. ¿Entendés por qué es la razón que está bien la solución? Claro. Sí, no, yo lo que tenía era la duda entre la fórmula y el razonamiento, pero ahí ya me quedó.
Por eso lo hice cualitativo, cosa de que entiendas bien. O sea, vos me dijiste, mira, tiene que ser negativa la carga, y entonces con eso, o sea, eso era lo otro que podría ser que no hubieras entendido. Que de pronto dijeras que era una carga positiva la carga que vos tenías que estar haciendo, que te generaba esa estructura de campo eléctrico. Pero eso lo entendiste, evidentemente. Entonces era solamente hacer algo cualitativo para que confirmaras en tu cálculo. Porque en general, uno cuando mira las fórmulas se imagina todos los números positivos, ¿viste? Que es lo que nos pasa a la mayoría. Pero en este caso tenés que pensarlo con esos valores negativos. Oh, era eso, gracias. De nada, Juan. ¿Algunas cosas más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Vamos a tomar asistencia. Para todos los que estén atentos, me escriben su nombre en el chat. Escriban su nombre y legajo de esta forma. Nombre y legajo. Así ya me queda a mí quienes vinieron hoy a las actividades, ¿sí? Como después esto me lo guarda Zoom. Yo me acuerdo todavía. Así de esa forma. Genial, Leonel, gracias. Todos rápidamente. Ahí, genial, gracias. Porque son 60 en el curso y hay 44, no quiero decir, o sea, las matemáticas no me dan, pero, y sobre todo esto, ¿no? Como para prestar atención a quiénes son los que vinieron, obviamente. ¿No? Los que estuvieron prestando atención, los que hicieron preguntas, obviamente. Profe, tengo una pregunta. Víctor. ¿Cómo está el calendario? Se había contemplado que 20 y 21 es feriado. Tenemos clase. Ajá. Por eso. Mirá, tenés el fin de semana y tenés el 21 y el 22, que hay que trabajar, y fue lo mejor que pude hacer con los días que tenía, como para que dediquen 2 o 3 días por cada una de las unidades. Esos días hay clases virtuales simplemente, y hay que seguir trabajando y seguir aprendiendo. El mundo no conoce los feriados, no conoce los domingos, a veces hay que trabajar los días feriados, a veces hay que trabajar los domingos. Así que hay que estudiar y hay que terminar las actividades. Si las querés terminar el día sábado y domingo, las terminás. Si las querés terminar el día lunes, martes, feriados, las terminás ese día nomás. Eso es lo que está pactado. Las querés terminar antes, la podés hacer la semana anterior si querés. Ok, y te hago otra pregunta también del calendario, porque viste que hay unas clases que dice clases virtuales jugadas y otras son clases virtuales solas. Es lo mismo. Sí, sí, son clases exactamente. Copié y armé ya la primera mitad nomás de las primeras 4 unidades. Ok, estoy solo. Profe, ¿estas clases dónde quedarían grabadas si es que las podemos volver a ver? En el canal de YouTube, directamente. El que les compartí el otro día, que les mandé el primer correo. Yo ahora pues subo esto a internet y les queda para que lo miren, lo remiren o hagan lo que quieran con eso. Ah, listo, gracias. De nada. Y profe, una pregunta. Mañana en la clase, Ajá. nosotros, o sea, bueno, si hay preguntas de cuestionario vamos a resolver, pero vamos a hacer ejercicio de la guía, ¿no? Claro, ejercicio de la guía y ejercicio de finales. Ah, excelente. Listo. Gracias, profe. De nada, Carolina. Profe, ¿a qué guías recomendás que apuntemos más? ¿Cómo? ¿Qué guías recomendás que apuntemos más? ¿Las nuevas o las viejas? ¿O ambas? Y hay ejercicios que están buenos de las guías viejas también. O sea, En una parte en el aula me parece que vos nos pusiste, cuando dice estrategias para estudiar, resolver problemas. hay una lista de ejercicios como recomendados para hacer, y creo que hay un Exactamente. mix entre ambas guías. Hay un mix de Yo ambas vi que en guías. el Drive están las nuevas Y que no está esa. Debería buscarla. ¿Alguno la tiene en PDF? Si alguno la tiene en PDF y la tira en... Yo creo que la debo tener en algún mega antiguo, así que la busco y se las comparto directamente ahí. Está. ¿Electro? Una que era de las guías viejas de la cátedra de física. Yo la tengo en PDF, profe. Dale, pásamela así. ¿No la subo al grupo? Dale, subila o mándamela por un DM en Slack y yo ahí la mando al Drive directamente. Dale, ahora la busco y te la mando. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Estamos pasando la hora y cuarto, que es el tiempo de saturación. Ya después de esto, algunos ponen Netflix de fondo, hacen ese tipo de cosas, YouTube, el que sea, TikTok. Pero no me quiero ir sin que... Seguimos haciendo cuestionarios. Claro, sí, sí. A mí me parece más útil que sigan trabajando y mañana me siguen preguntando cosas.
me parece para mí que el límite siempre es 1 hora, 1 hora y media de consultas, de preguntas, de actividades sincrónicas. Ahí está el límite, ya más después de eso es demasiado pesado. Pero, ¿alguno que tenga alguna pregunta? ¿Algo más? Profe, una pregunta. Mañana 6:30, ¿no? Hasta tipo 9 máximo. Claro, mañana 6:30 hasta tipo 9 máximo, así todo de correcto, directamente ahí en el campus, en los laboratorios de física, así tenemos un aula que esté fresca, no sé si llueve, si no, si hace calor, pero tenemos aire acondicionado, tenemos mesas que se puedan conocer, que puedan hacer amigos, grupos de estudio y que puedan ir resolviendo ejercitaciones. Buenísimo, profe. Genial, Cristian. Profe, una consulta. Dale, Tomás. Para confirmar, porque no me quedó bien en claro, la fecha de los cuestionarios, ¿sería unidad 1 y unidad 2 la próxima semana, el martes de la próxima semana? Correcto. Ambas unidades. Correcto. Igual no te duermas, o sea, seguí trabajando. No pienses. No, sí, no, pero quería ver. Porque se te va a venir también, o sea, uno piensa que es mucho más, pero son 48 horas de fin de semana que en general hay actividades sociales, uno no le puede dedicar todo el tiempo a estudiar, ¿viste? Pero. Sí. Era para confirmar porque no había entendido bien. Los reprogramo y los paso para allá el martes directamente. Sí, porque yo estuve haciendo alguno de la unidad 2 y tipo quería intentar hacerlo, pero me dice que cerró el 18 de septiembre. Ahora yo los miro ya y programo todo ya para la semana que viene mañana, entonces. No te preocupes. Listo. Gracias. Profe, yo tengo una consultita más de un ejercicio. De la guía 1.2.19. El 1.2.19. Sí. Entonces, ¿es también de potencial y de campo eléctrico? ¿Es alguna pregunta en particular? Sí, ahí te digo. Vale. El punto 4, la pregunta 4. A ver, entonces, vamos a compartir la pantalla y leemos todos juntos a ver qué es lo que dice. Entonces, previsualizar esto. ¿Dijiste el 4? Sí. Veamos a ver si por si las dudas, si cambia algo. Entonces dice, hasta ahora en este tutorial, son diagramas de campo eléctrico, en este caso es diagramas de curvas equipotenciales, ¿no? El campo eléctrico y potencial electrostático. Entonces, pregunta 3, esta es la pregunta 4. Dice, tenés estas dos trayectorias y entonces te dice, el trabajo es el mismo a lo largo de cualquier trayectoria, ya que el trabajo realizado en la mochila entra el aumento de su energía potencial gravitacional. ¿Sí? O sea, vos vas desde un punto P, que se encuentra a 20 metros de altura, vas hasta un punto S, que se encuentra a 40 metros de altura, por 2 caminos, ¿sí? Y el trabajo es el mismo porque en uno, si bien es más empinado, el P a S por la parte derecha, y el otro es más liviano, el trayecto porque tendría una pendiente menor, pero subís más distancia, ¿sí? Pero el trabajo es el mismo directamente. Entonces, esta independencia del camino inicialmente parece contraintuitivo para la mayoría de la gente, pero si pensamos que el camino más largo versus qué camino es más pronunciado en promedio, podemos razonar esto. Casi que como que los escribí. Entonces dice, estamos en mirada. Ahora supongamos que en el diagrama nuestras líneas equipotenciales eléctricas que corresponden a una burbuja cargada de forma irregular, no una carga puntual, porque si fuesen cargas puntuales serían todas circunferencias, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Por eso es una forma irregular. Entonces te dice, cuando una partícula cargada camina, entre comillas, ¿sí? Se mueve a lo largo de una de estas curvas, no gana ni pierde energía potencial, por ejemplo, en los puntos P y R. O sea, cuando te moves en una curva equipotencial, al tener el mismo potencial eléctrico, no ganás ni perdés energía. De igual forma que si te moves a lo largo de tu horizontalidad, no perdés energía. ¿Por qué? Porque básicamente no te moviste en el mismo sentido que el campo eléctrico, que el campo gravitatorio, ¿no? Entonces, ¿querés que vayamos a la pregunta o leemos alguna parte más de esto? No, o sea, yo lo que no me quedó claro, yo puse, bueno, no sé, ¿quiere que diga la respuesta o no? Vayamos primero a hacer la pregunta, sí, porque yo Sí, más fácil. ¿En qué punto P o R el campo eléctrico es más fuerte y cómo uno lo sabe? ¿No? Entonces,
¿en qué punto P o R es el campo eléctrico más intenso directamente? Claro, a mí ya ahí el dibujo me mezcló. O sea, yo creo que puse mal la respuesta porque ya a partir de ahí dije, ¿cómo me doy cuenta cuál de los dos? Guarda, te está preguntando por el campo eléctrico y no te está preguntando por el campo potencial. ¿Sí? Entonces, si vamos a nuestro Miro, ¿sí? Pero porque voy a escribir una ecuación que es importante, ¿sí? Uno puede escribir, hay varias relaciones entre el potencial y el campo eléctrico, pero tal vez una de las relaciones más importantes que nosotros tenemos es que el campo eléctrico es menos el gradiente de la función potencial, ¿correcto? Sí. ¿Este gradiente qué significa? ¿Te acordás? ¿Qué función es? O sea, esto es una función en 3 dimensiones, si ya hiciste análisis 2, pero si lo quisiéramos pensar en una sola dimensión, ¿cómo podríamos reescribir esto? Es menos... O sea, me acordaba de la ecuación, pero el gradiente ya... Era mucho. Menos la derivada del potencial respecto del... Ah, sí, respecto del tiempo. No, ya te voy a asesinar a alguien. No. Tengo que tomar un clonazepam antes de dar clase porque me dan ganas de... Así, cuando se mandan una burrada de esas es como... Y esto, ¿ves? Esto es bueno que la clase esta sea virtual, porque no les puedo pegar a través de la virtualidad. Eso... Mejor, sí, mejor. Mejor, ¿viste? Respecto del radio o de la distancia, por decirlo así, ¿no? El tiempo no está involucrado dentro de estas funciones. Alguna vez me van a cancelar, me van a agarrar una de estas grabaciones y no van a entender que es un chiste. Entonces, cuando vos ves que hay una variación de potencial en una distancia menor, te implica que el campo eléctrico es mayor, más intenso. Sí, eso sí. Entonces, vos mirás acá este gráfico y vos decís, bueno, ¿en dónde varía el potencial en una distancia menor? ¿Entre P a S o entre R a S? O sea, la distancia menor sería de P a S. De P a S. O sea, ¿y cómo es la variación de potencial entre esos dos caminos? Ahí es lo que tengo dudas. Porque La variación de potencial entre P, que va desde 20 hasta 40, y desde R, que va desde 20 hasta 40, ¿cómo es la variación de potencial? Es igual. Es igual. Entonces, el que tiene una menor distancia es el que tiene un campo eléctrico más intenso en esos puntos. Sí, bárbaro. ¿Se entendió ahí? Sí, perfecto. También lo que podés hacer es jugar, si no, ¿viste el simulador que le mostré recién, el de Electric Charges and Fields? Sí. Hacete uno de esos, agarrá algunas distribuciones de carga, poné algunas carguitas, buscate algunas líneas equipotenciales y podés jugar con esto, como para probarlo. Claro, sí, me parece que eso capaz visualmente lo entiendo un poco más que... Obvio. La física visualmente, los gráficos ayudan mucho, pero también es algo eminentemente lógico y matemático también, la física. Entonces, yo me veo obligado a enseñarles a resolver problemas también y a seguir lógica, ¿viste? Sí, obvio. Perfecto. Profe, Gracias, ¿podría mandar el link? Lo mandé ya, creo, al chat, ¿o no? Yo creo que sí. Quedó arriba de arriba de muchas cosas. PET Electric Charges. Ahí lo buscamos ahí. No, este es el balloon. PET. PET. Entonces, Electric Charges and Fields. Ahí quedó arriba de todo en el chat, así que lo pueden buscar ahora en así, Electric Charges and Fields. Le dan play acá y entonces con eso vos te podés dar, le podés dar así, podés hacer alguna distribución de cargas con cargas positivas y alguna negativa, y después con esta herramienta que vos tenés acá, tenés un grid, tenés los values, si querés, de los potenciales, y con esto podés dibujar algunas curvas equipotenciales, no sé. Si querés hacer el problema, acá tenés la línea de 20, ¿sí? Y después habría que buscar una línea de 40, no sé, por ejemplo, que sería esta línea acá de 40, ¿no? Y después te buscas una línea, no sé, de 10, y entonces ahí puedes ver bien cómo te deforma las líneas, las cargas negativas, ¿no? Por acá en algún lado tenés la línea 0, que sería la línea de potencial donde no hay energía, potencial electrostática, 0.021, ¿no? Pero esa sería como la altura del mar, para ponerle un paralelismo, ¿no? Entre una cosa y otra. Buenísimo, profe, muchas gracias. Con el sensor podés ver dónde está el campo más intenso, ¿no? En esta parte de la línea o acá, ¿viste?
en dónde está acá o acá, dónde está la línea más intensa, la fuerza, o dónde se te juntan, lo ves con el degradé, donde está la parte más intensa. ¿Alguno más? ¿Al que tenga alguna preguntita? Perfecto. 1 hora y media de preguntas. Yo tengo una consulta, pero es más para el final de la clase, porque, nada, te comento, yo estoy de oyente. No hay problema. Si hay querés problema. participar. Genial. Porque, nada, te quería, no sé si vos podés matricularme en el aula. Escribí un correo a mi correo electrónico, juliandrangoy@frba. A ver, ahí está. Buenísimo. Dale, te escribo ahí entonces. Dale, buenísimo. Dale, genial. Mañana en campus, 18:30 entonces. Dale. Bueno, chicos, nos vemos mañana ahí en el campus. Sigan trabajando, sigan interactuando con el contenido, con los cuestionarios, con los libros, con mirarse algunos problemas resueltos. Y mañana entonces vemos, a ver, hacemos una primera medición resolviendo problemas a la velocidad a la que los deberíamos estar resolviendo para ver cómo estamos de estos temas. Para mañana traten de mirar, aunque sea de finalizar los temas teóricos, de repasar también, porque hoy hicimos las primeras 2 subunidades, que serían fuerza, después campo y potencial, pero vengan ya con los temas masticados de ley de Gauss y potenciales de otras distribuciones de cargas, así vemos bien algunos problemitas. ¿Les parece? Listo, profe, nos Perfecto, vemos profe, mañana. nos vemos mañana. Perfecto, profe. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe. No, mañana. Hasta luego, chicos. Julián. Sí, Gerardo. Perdón. Entonces,